Bienvenidos al Macedon Podcast. Disclaimer: las expresiones vertidas en este podcast son solamente de su moderador y no tienen nada que ver con sus afiliaciones políticas y o de proyectos. Así que damos oficialmente inicio al Macedon Podcast. Bienvenidos oficialmente y vamos a explicar rapidito. Estamos haciendo 3 podcasts en el día de hoy porque obviamente mañana martes, como es la costumbre, no van a haber podcasts como tal porque vamos a estar trabajando en otro proyecto que no tiene que ver con el podcast, pero es algo muy interesante que les contaré mucho más adelante para no tirar spoilers. Vamos rapidito y empezamos al revés. Empezamos con la cherry de este programa, que viene siendo el famoso tema de Uber, que ahora ha entrado en la fase tribunalística, por inventarme una palabra, y obviamente pues se encuentran en un serio y gran debate con lo que es la Comisión de Servicio Público, o básicamente el cáncer de la transportación masiva en Puerto Rico. Pero primero vamos a hablar un poquito de Uber, ¿verdad? Porque obviamente pues han habido varios malos entendidos. Yo obviamente no puedo hablar por otras personas, yo puedo hablar por Marcel Macedon Cruz, yo no puedo hablar pues qué en realidad quiso decir o no quiso decir una persona. Algunos compañeros pues han aclarado pues lo que es la postura del Partido del Pueblo Trabajador. Yo obviamente pues he hecho un hincapié aparte porque en realidad pues no, yo entiendo que Uber es un subempleo, que deberíamos tener empleos más que remuneren de una manera mucho más justa e igualitaria, pero igual también hay muchas personas que están pasando necesidades y no podemos ensancharnos en contra de todo. Y a veces es un problema que se define mucho en la izquierda, de que obviamente pues todo lo que venga de allá es malo, incluyen a los empleados, no se hacen las debidas aclaraciones, y el problema es que los empleados de compañías como Uber, Walmart, Walgreens, cuando se hacen estos ataques se sienten aludidos. Y pues por lo menos de mi parte yo aclaro de que yo nunca voy a tener una posición en contra de alguien que se busque el peso, sea un mal peso, sea un buen peso. Yo jamás puedo estar en una posición de tirarme en contra de alguien que se busque el peso. Dejando eso aparte, hay unos datos, han salido muchos datos donde obviamente pues se ha estado explicando, ¿verdad?, lo que es la naturaleza corporativa de Uber. Aparte de lo que es la naturaleza corporativa de Uber, pues también tenemos que ver un detalle. O sea, Uber, y vamos a empezar por aquí, es lo que yo he denominado personalmente como el bebé del neoliberalismo. De estas teorías de este capitalismo rampante que viene de Wall Street, que básicamente te da un free for all para hacer lo que te da la gana, mezclado pues obviamente pues con ese mismo carácter de impunidad que define pues la gran mayoría de todos los proyectos que salen de Silicon Valley, California, que son todos los proyectos. Ahora, sin embargo, yo no he visto protestas en contra de Facebook, no he visto protestas en contra de Twitter, no he visto protestas en contra de YouTube. Solamente en el caso de Uber. ¿Por qué Uber? Porque Uber sí provee un servicio físico que afecta a un servicio pseudo tradicional. Pero obviamente, como es responsabilidad de este podcast, se hace lo que es el homework, la asignación, y pues obviamente más allá de lo que es la opinión de izquierda o la opinión de derecha, buscamos más a fondo qué es lo que es Uber como tal. Uber empieza arranca en el año 2011 en la ciudad de San Francisco, rápido se expandió a Nueva York, a Washington y a la Florida y a París, que fue su primera destino internacional. Es importante mencionar París porque París es, por lo menos donde tengo la data hasta ahora, es donde único los subcontratos, porque Uber no tiene empleados, Uber lo que tiene son como una modalidad de subcontratos que no representan ningún tipo de seguro para el conductor ni para quienes toman el servicio. O sea, usted está entrando a lo que es un carpooling pagado, a coger POM de manera pagada, que es lo que es en realidad la naturaleza de Uber. En el caso de París es uno muy interesante porque es donde único
tuvieron, inclusive los ejecutivos de Uber fueron arrestados en el año 2015, el año pasado fueron arrestados en París. Están prohibidos en 2 ciudades en España que los gobiernos decidieron no darle paso. Y obviamente usted dirá, pero entonces ¿cómo Uber gana? Porque la naturaleza es que Uber está en San Francisco, es una multinacional americana y está en San Francisco, y lo que hace que Uber termine ganando es que termina siendo un servicio por internet. Y la mayoría, Uber acaba de destapar una caja de Pandora, porque la mayoría de los gobiernos no están equipados para trabajar con compañías que vienen que proveen servicios a través del internet. Por eso es que ya se está previendo y se está viendo un masivo uso en el caso de Amazon, que es el gran retailer, o por decirle así, pues la gran tienda de departamentos a través de internet en áreas del oeste de Estados Unidos. Ya Amazon inclusive está ofreciendo servicios de compra, ¿ok? A través de drones. No sé en qué quedó ese proyecto, pero estaban en esa. En el caso de Uber, obviamente, cuando me pongo a investigar todas estas ciudades que yo mencioné y unas que no he mencionado tampoco, todas estaban tenían un factor denominador común. Un ente parecido a la Comisión de Servicio Público, que hace sumamente costosos los servicios de un taxi, y por ende, pues obviamente ahí es donde Uber encuentra su nicho. Yo no estoy santificando ni justificando el modelo, yo diría, impulsivo, porque es como una empresa impulsiva de Uber. Sin embargo, también villanizarlo al extremo de compararlo con Walmart es un poquito, pues, a veces entiendo que es un poquito harsh, porque simplemente es una compañía que no tiene, no es que no tenga noción de la maldad, ¿verdad? Pero abre la caja de Pandora de cuánta impunidad, porque no existen leyes que regulen el internet. Solamente en algunas partes del mundo, específicamente lo que es Asia, algunas partes de Medio Oriente, que ahí sí Google ha tenido problemas para entrar. En el caso de India, en India hicieron una aplicación y fueron abaratando los costos. Tuvieron que desmantelar su equivalente a la Comisión de Servicio Público. Ahora es que vamos al bizcocho interesante de todo esto. Mientras todo el mundo ve a sectores, todo el mundo se ha quedado como que herméticamente callado debido a las reacciones mixtas. Y obviamente, pues las manifestaciones con el tono tan repugnante que han tirado los taxistas. Obviamente demostrando lo que par de escritos en las redes sociales denunciaban, de que entre ellos sí existe una mafia. De hecho, los taxistas son las únicas personas que se han beneficiado de las prácticas horrendas de la Comisión de Servicio Público. Para que usted lo sepa, la Comisión de Servicio Público lleva alrededor de unos 100 años operando, tomando más vigencia alrededor de los años 50, hace unos 64 años atrás. La Comisión de Servicio Público se encarga de regular lo que son los servicios de transportación pública masiva en la isla de Puerto Rico. Fueron responsables del desmantelamiento total y absoluto de mi medio de transporte favorito, que no es ni Uber, no son los taxis, eran las guaguas, las famosas piscicorre, las guaguas, ¿verdad? Estas guaguas, yo les voy a decir bien claro, yo pude estudiar con estas guaguas y a unas tarifas que ni Uber tiene nada que buscar ahí. Yo podía llegar a San Juan, a veces había que fletarla, pero por 5 o 10 pesos. ¿Cuánto me cobra un taxi? ¿Cuánto me cobra Uber? Un taxi puede rondar alrededor de los $80, vivo en Humacao. Uber puede rondar alrededor de $40. O inclusive Uber no es accesible para mí. ¿Verdad? Entonces ellos fueron estrangulando, poniendo todas estas imposiciones, cuotas, licencias. ¿Para qué hace esto la Comisión de Servicio Público? Porque después de instalada la Autoridad Metropolitana de Autobuses, mejor conocida como la AMA, el problema es que la AMA gasta anualmente $85 millones aproximadamente y solamente genera 35 millones. So, la Comisión de Servicio Público se dedicó a desmantelar el servicio de transportación de todo Puerto Rico para beneficiar el servicio de transportación en el área metropolitana. Y eso, la Comisión de Servicio Público nunca se dio cuenta de que básicamente estranguló económicamente a casi toda la isla en una práctica irresponsable. Yo le digo una cosa personalmente. Yo tener la oportunidad
de tomar el escaño como representante del Distrito 35, más allá de ir a lo que es la defensa del distrito, yo desmantelo la Comisión de Servicio Público. Y si existe un político responsable, no me importa del partido que sea, tiene que tener en su propuesta desmantelar la Comisión de Servicio Público, porque lo único que le ha hecho al pueblo de Puerto Rico es un daño enorme. Ustedes se preguntarán, pero esos son los que están básicamente defendiendo a los taxistas. Claro, porque le pagan un dineral. Y esto no son todos los taxistas. Obviamente los taxistas están preocupados porque es un servicio mucho más barato. Pero estos que están rompiendo cristales, amenazando gente, no olvidemos que también fueron los mismos que en un incidente hace unos años atrás en el aeropuerto Luis Muñoz Marín, uno mató al otro porque se le brincó el turno. Esa es la gente que protege la Comisión de Servicio Público. Y ahí es donde Uber ve la ventaja. En un sistema de transportación pública criminalizado, porque eso es lo que hace la Comisión de Servicio Público. Le ha proveído a una cúpula de taxistas las herramientas para criminalizar y monopolizar el sistema de transportación alrededor del área metropolitana, con la salva excepción de lo que es la AMA. Entonces no podemos venir a atacar al conductor de Uber y decir, pues mira, se lo buscó. Porque en esa parte yo tengo que criticar la izquierda. Pues tú no puedes decir, pero es que, y prestado, porque he escuchado esa versión de que son personas prestadas para Uber. No, son personas que tienen necesidades, son personas que tienen 2 muchachitos en la casa, 3 muchachitos en la casa. A lo mejor la esposa no puede trabajar, a lo mejor la esposa es la que es la Uber driver. O sea, hay tantas dinámicas que se están dando en esto, que hay niños que tienen que comer, hay gente que tiene que comer. Que el conformismo nos mata. No es conformismo, es sobrevivencia. Tenemos que aprender a diferenciar entre las dos. Porque lamentablemente yo no puedo justificar que una persona que se trata de buscar el peso, por buscarse el peso, venga un mafioso gubernamental a romperle el cristal. Porque eso es básicamente el comportamiento que se está denotando. Y yo quiero especificar que no son todos los taxistas. Yo quiero felicitar a los taxistas del municipio de Humacao que han hecho ajustes a sus tarifas, pese a que van a perder dinero y básicamente lo que hacen es jaspar el caldero, porque lo que los asfixia a los taxistas, porque los taxistas no son todos los blancos que usted ve en San Juan, hay muchos taxis en Puerto Rico, para que usted lo sepa. Lo que pasa es que los de San Juan son los que operan la mafia entre ellos, y los otros lo que hacen es, mira, raspar el caldero con 2 o 3 clientitos que tienen, ¿verdad? Que muchos son de personas de la tercera edad, son personas mayores. Y cuando vienes a ver, o sea, básicamente ellos están trabajando para mantener la licencia, la casa. Y si acaso sobra algo, un bocadito de comida. Ese es el problema, porque unos taxistas estrangulan a los otros, pero nadie se atreve a señalar a la Comisión de Servicio Público, que en realidad es quien juega el rol más repugnante y nefasto aquí. El Departamento de Transportación y Obras Públicas le impone que si 7 años de un récord limpio, etcétera. Mire, Uber es el único que tiene el conductor identificado. Lo que tienen los taxistas es una licencia. Que si un desconocido, en ambos casos te busca un desconocido. Pero tenemos que ser empáticos, y las personas que están solicitando empleo a través de Uber y las personas que se han convertido en los famosos Uber drivers no deben ser víctimas de un sistema que ha operado de una manera pseudocriminal, amparándose en una serie de leyes para establecer un orden tipo mafioso. Y no estoy diciendo que todos los taxistas lo son. De nuevo, hay taxistas muy decentes en diferentes municipios. Hablo de esta cúpula que se ha beneficiado y están ahí arriba chija con la Comisión de Servicio Público. Y yo les recuerdo que esa misma comisión fue la que impidió que muchas personas de Humacao hoy en día puedan ir a Río Piedra. Porque nadie quería comprar una guagua pública. ¿Por qué no querían comprar una guagua pública? Por el hecho de que tener una guagua pública se convertía en algo hereditario, porque nadie lo veía como que generaba ganancias. Y ahí es donde nos vemos parados en la dinámica donde estamos hoy. No existen básicamente las guaguas públicas. El terminal de Capetillo se fue, porque tanto que trataron de proteger la AMA, han tenido que irla desmantelando poco a poco. El sistema de transporte del área metropolitana, que es de donde se salvaguardaba la Comisión de Servicio Público, ya está desmantelado. Y ese sistema hay que desmantelarlo y darle paso a los conductores de las piscicorres y revitalizar el transporte público con las guaguas públicas
y el que pueda pagar Uber, que pague Uber, y el que tenga chavos, que pague un taxi. Tan sencillo como eso, y dejar de villanizar y dejar de estar cementando divisiones. Vengo a las 11:40 con otro podcast más. Ahí vamos a estar hablando de la ola criminal, de lo que está pasando, escolta, un par de cosas, y recuerden que volvemos a las 12:40 con la parte de economía.